Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes, discutir y comentar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana, pero además sobre los hechos que están por venir para la siguiente semana, para la semana entrante, que arranca mañana lunes. ¿Qué tal, doña Claudia Méndez Arriaza? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Pablo Hurtado, buenas noches. ¿Qué tal, señorones? ¿Cómo les Doña Carmen Ortiz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, listos y dispuestos ya para arrancar con esta conversación. Claudia Méndez tiene el primer tema a desarrollar. Adelante, Claudia. Esta semana hemos visto cómo ya los acusados, en este caso que se ha llamado cooptación por el Estado, han desfilado uno a uno delante del juez para rendir sus declaraciones y su versión sobre los hechos de los cuales les acusa CICIG y el Ministerio Público. Recuerden ustedes que son más de 54 acusados, aunque hay pendientes de captura aún internacional, prófugos todavía no localizados tampoco en territorio nacional. Ya empezaron a sentarse frente al juez y algunos han decidido por rendir su versión sobre los hechos, responder a las preguntas del Ministerio Público, así como otros que han decidido permanecer en silencio. Esta semana, por ejemplo, arrancó con las declaraciones de los asistentes de Valdetti. Voy a subrayar las de Judith del Rosario Ruiz, Daniela Beltranena, así como la señora que tuvo por determinada fase de tiempo la dirección del registro de información catastral. ¿Me corrigen el nombre? Elizabeth Ayuso. Elizabeth Ayuso. Sí. Emilia Ayuso. Y de la misma manera han declarado personas que tampoco fueron tan cercanas a Roxana Valdetti, como el exministro Mauricio López Bonilla, que presentó su declaración el mismo viernes, Jonathan Chévez, y el señor Edith Barrientos y Mario Cano. Fueron declaraciones memorables por todo lo que llegan a contar delante del juez. Muchos de ellos llegan a ratificar y confirmar esa historia que Juan Carlos Monzón le relató al Ministerio Público. Me llamó la atención, por ejemplo, cómo Judith del Rosario Ruiz le dice al juez que sí, en efecto, ella reclutó a los testaferros que se convirtieron en representantes legales de muchas de las compañías y sociedades anónimas a través de las cuales se ocultó el patrimonio que pertenecía a Roxana Valdetti. Ustedes escucharon lo que ella dijo, ¿por qué lo hizo? Que era un trabajo y que ella tenía necesidad de ese trabajo. Y que fue subiendo en su responsabilidad de ama de casa prácticamente, pasó a organizarle todos los testaferros que les daban 1000 quetzales para que pusieran su nombre. Una historia muy interesante la de Judith del Rosario Ruiz. Me llamó la atención a mí por varias razones. Empieza con Roxana Valdetti como asistente en el Congreso de la República y luego se transfiere a la vicepresidencia en enero del 2012. Y es una persona que está allí para asistirla en sus tareas que conciernen a la función pública, pero también en tareas de ama de casa, porque era la encargada de mantener todo en orden en la casa de la ex similar a lo que pasaba en el Congreso, así como cuidar que los hijos de la vicepresidenta, ex vicepresidenta, hicieran su tarea, pero luego escala y el nivel de confianza llega a tal punto que yo quisiera llamarla como una administradora de la burocracia del testaferrato. Ella los recluta, les paga, que no es del dinero de Roxana Valdetti que se le paga. Ya vimos que salen a través de plazas fantasmas el pago a esos testaferros. ¿Qué estrategia urdida de esa manera? A mí me refleja que hasta la criminalidad, como siempre se ha dicho, tiene sus jerarquías, su organización, pero esta era muy minuciosa, ¿no les parece eso? Yo lo que veo es que mucho de lo que el MP y la CICIG han dicho en esa primera presentación que hacen de cada uno de los casos, en esta ocasión el de cooptación del Estado, se confirma o por lo menos se sustenta en la medida en la que van declarando buena parte de los señalados, de los imputados. Por ejemplo, Judith Ruiz está diciendo prácticamente que sí existió esa planilla de testaferros a las cuales reclutaron ella y otros compañeros suyos, llevando parientes y llevando amigos a los que se les pagaban 1000 quetzales por abrir una cuenta bancaria, 1000 quetzales al mes, firmaban una gran cantidad de cheques, hasta le entregaban cheques. esas chequeras a la representante, en este caso a Judith
a la representante de la vicepresidenta Valdetti, y las cuentas en esas, los dineros en esas cuentas de banco se manejaban al sabor y antojo de quien estaba pretendiendo el lavado de su patrimonio, que en este caso era la ex vicepresidenta Valdetti. Eso es lo que hasta este momento uno puede colegir de las declaraciones, por ejemplo, de la señora Ruiz. Esto le da sustento a la declaración, a la presentación del caso por parte de la fiscal general y por parte del comisionado internacional contra la impunidad. Yo veo que la mayor parte de las cosas que hemos escuchado hasta ahora, la mayor parte de las declaraciones le confirman lo que Juan Carlos Monzón, como gran delator o como colaborador eficaz, le ha planteado, le ha narrado a la fiscalía en este caso. Hace falta, por supuesto, todavía a la hora de un juicio, conocer cuál es la prueba de descargo, o incluso antes de que se abra a juicio, conocer cuál es la versión completa de los señalados, porque hasta este momento solo hemos escuchado una parte de su declaración. La de Mario Cano, a mi entender, aunque pudo haber estado muy hilada y expresó muchísimas cosas, por 2 horas y media habló, terminó incriminándose más. Se le cayó en segundos con las preguntas de la fiscalía. Terminó incriminándose más al admitir que, bueno, que le iba a cobrar 8,5 millones de quetzales a la ex vicepresidenta por defenderla, que no se preocupó demasiado por saber de dónde provenía el patrimonio porque le estaban pagando con bienes, admitir que solo a esa clienta le ha recibido este tipo de pagos, y luego admitir también que él confiaba en la buena fe de la ex vicepresidenta, su clienta, para creer que esos bienes eran bien habidos. Yo coincido con Juan Luis que poco a poco se arma, aunque incompleto, ese rompecabezas que presentó la Fiscalía. Cada uno admite una parte de la narrativa del Ministerio Público, por ejemplo, que existían empresas, que existía un pago por los servicios del abogado, que había testaferros, lo que ninguno ha admitido, con excepción de 2, que son los testimonios más sorprendentes que yo encontré en esta semana. Todos lo que dicen es, existía, pero yo no fui parte, incluido Gustavo Alejos, que habló el viernes y decía, yo di donativos, pero en especie. El que está diciendo que yo los di está saludando con nombre ajeno, sombrero ajeno, porque no fueron míos. Los que yo me refiero que sí admitieron responsabilidad son los 2 contratistas que llamaron a Juan Carlos Monzón un extorsionista, y que ellos ante esas presiones se dieron a dar esas comisiones que después se quedaron los gobernantes. Sí, esa aclaración me llamó la atención porque dicen, miren, él está mintiendo. Yo no di sobornos, a mí me extorsionaron. Claro. Sí. Pero es una discusión que hemos tenido aquí justamente con Pedro. Pero es darle como la vuelta a algo, pero sí aceptan. Miren, yo no sé, creo que serán los únicos 2, porque el lunes la gran expectativa es lo que va a decir Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Y ciertamente es valioso, pero yo espero muy poco de esa declaración. Espero más bien un ataque frontal contra Monzón y previsiblemente contra la fiscal general, que complemente a Roxana Valdetti lo que decía de la reunión que sostuvo Juan Carlos Monzón, que ella fue la que la concertó. No espero más de eso, pero los pequeños testimonios de que sí reconocen responsabilidad, al menos en esta semana, son los que a mí me permiten validar lo que o entender, justificar lo que presentó la Fiscalía. Por otro lado, hay declaraciones fuera de la sala de vistas que nos ayudan a entender un poco, no el caso, sino la realidad de los implicados. Cuando Jonathan Chévez le dice a los periodistas que ellos están fomentando el resentimiento en la población al buscarlos a ellos, que son unos sacrificados y se considera un preso de guerra, cuando el señor Juan de Dios Rodríguez dice que el fiscal es el diablo y el señor es su defensor, cuando dice que se convirtió al cristianismo, o sea, cuando uno logra ver esas declaraciones, no aportan mayor información del caso o nada, aunque hablen de su inocencia, sino más bien de cómo cada uno ha asumido este caso en su vida personal y cuál es la actitud con la que va a ir a enfrentar esa acusación. Muchos se han acercado a una parte espiritual o religiosa, otros siguen empecinados en negarlo, otros han guardado silencio, por ejemplo, los señores banqueros y también los constructores han estado sin hablar, y los exfuncionarios son los que más están interesados en despotricar contra Monzón y en manifestar ante los medios su culpabilidad. Me pareció una semana interesante, pero hay que ver qué pasa después de que el juez se impute y cómo es, ligue a quiénes va a ligar al caso. Liga a cada uno. Y a ver a quiénes les da prisión preventiva y a quiénes no. Yo creo que tenemos que también traer a colación el gran telón de fondo, o lo que sirvió de marco
para las audiencias que vimos a lo largo de la semana pasada. Y fue justamente esta declaración de Monzón en contra de la fiscal Telma Aldana, que esto creo le da un componente distinto a lo que veníamos viendo. Inicia a través de esa declaración toda una campaña en contra de la fiscal general y ella en una situación bastante complicada, difícil, incómoda. ¿Por qué? Porque ella inmediatamente el día lunes estaba desmintiendo esa versión en Emisoras Unidas. En realidad la desmintió desde antes. Bueno, desde la había el primer desmentido. momento. Desde la primera nota que saca el diario digital, ahí está citada ella desmintiendo lo que dice, lo que dice Monzón. Ahora, ¿qué es lo que dicen sus detractores? Bueno, si lo que dijo Monzón en el caso de ella es mentira, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar como verdad el resto de la declaración? Yo creo que esto era justamente parte de una estrategia, no voy a decir de todas las personas que están enfrentando actualmente a la justicia, pero sí, si uno se pone a examinar las defensas, los abogados que están llevando a cabo esas defensas y cómo ellos algunos de ellos, pues prácticamente desacreditado las palabras de Monzón, uno pudiera ver que ya hay toda una estrategia montada por esos nuevos aliados que ante una amenaza común, que es la fiscal general y la CICIG, pues estarán tratando de hacer ver como, bueno, si esto es mentira, ¿por qué no partimos de que todo el resto de la declaración y las acusaciones son mentiras? Creo que ahora más que nunca el Ministerio Público tiene el reto de poder documentar todavía mejor ese tipo de casos. Yo creo que va a ayudar y a fortalecer más bien la institucionalidad. Y yo me animaría para todas las personas que ven con mucho temor lo que pueda suceder con la fiscal Telma Aldana. Creo que yo la admiro mucho, yo la aprecio mucho, pero creo que esto nos tiene que ayudar también a voltear la vista hacia la importancia hoy más que nunca de mantener la institucionalidad y el Estado de Derecho, pero, Carmen, que se sobreponen y van mucho más allá a una sola persona. Yo pienso que lo que la fiscal ha explicado queda bastante claro. Juan Carlos Monzón pudo haber inferido de esa reunión con la fiscal lo que él quisiera, pero la fiscal ha explicado que en aquel momento no había un proceso como sí lo hay ahora. Claro. Y dice además que ese proceso se encuentra en marcha, ha sido auditado ya por la CICIG y la CICIG dice lleva el ritmo normal que suelen llevar las investigaciones en el Ministerio Público e incluso hay una serie de peritajes y de diligencias que parecen abundantes. Sí, Juan Luis, pero lo que se hizo como estrategia es sembrar la duda por un lado y sembrar el miedo por el otro, Carmen, ante la posible amenaza de que pudiera estarse tratando Carmen, de atentar en contra normal, de ella. Es casi normal, habitual, que un acusado trate de desvirtuar a su acusador. Es normal. Es lo normal. Eso es lo que suele ocurrir en un juicio. Lo que pasó esta semana también fue muy claro. Está la arena judicial, jurídica, en donde se está tratando de combatir todo esto y en donde ellos han perdido con dos personas que llegan a reconocer, sí, tal como él lo dijo. El nivel de detalle de la declaración de Juan Carlos Monzón es muy interesante. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero yo leí ese testimonio y tiene que poner de acuerdo consigo mismo Juan Carlos Monzón a más de 400 personas, para que vengan y puedan, digamos, armar esa historia que él cuenta. La cuenta y es enfático en decirle a los fiscales, les voy a contar todo cronológicamente, desde cómo me involucré en la política, cómo llegué al Partido Patriota y todo lo que ocurrió desde que yo preparé campaña hasta que yo hice gobierno como secretario privado de la vicepresidencia. Y hay pequeñas muestras, estos dos contratistas, por ejemplo, que tratan de cambiar las palabras para alivianar su culpa y dicen, es que nosotros no dábamos sobornos, a nosotros nos extorsionaban. Lo hemos puesto en tela de duda acá cuando Pedro dice, a lo mejor esto es chantaje. Y decimos, un chantaje, una extorsión implica que hay una víctima, pero aquí era gente que decían, quiero hacer negocios con el Estado, mitad, ok, y hacían negocios, es lo que ellos llegaron a decir. El nivel de detalle, por ejemplo, de Edna Berganza, que era la encargada de las finanzas del Partido Patriota, y Juan Carlos Monzón dicen, no, es que a mí me entregó un señor de Alta Verapaz un cheque, pero lo entregó a nombre de Otto Pérez Molina. Entonces yo fui con ella y le dije, mire, aquí está este cheque, y ella me dice, no, yo no puedo recibir cheques a nombre del candidato, tienen que ser a nombre del Partido Patriota. Y ella se sienta delante del juez y dice, sí, yo compartía con él, por ejemplo, me entregaba cheques a nombre del candidato de un señor de Alta Verapaz. Conclusión,